Yo siempre digo que si no hubiera sido director, hubiera sido deportista. Correr me gusta, me relaja. Sino bueno, pues si cada vez puedo correr un poquito más, puedo mejorar un poquito mi marca, pues también me gusta, me satisface, ¿no? Ese carácter de querer mejorar un poquito más, yo lo tengo presente pues en mi trabajo, con mis aficiones particulares, ¿no? Yo si soy una persona competitiva, quiero ganar una carrera, pero también quiero que mi centro sea el mejor y que mi centro tenga reconocimiento. Hola, bon dia. Buenas. Què tal? Esteu dormits, com sempre, o què? Recordeu que abans ha sortit in, In més ablatiu i més acusatiu. In més ablatiu, lloc estàtic. Siempre desde pequeño me preguntaban qué quería ser y me salía la palabra maestro, ¿no? Maestro, profesor, es decir, enseñar siempre me ha gustado. Apareció el latín en mi vida y me encantó esa materia, cada vez me gustó más y tuve claro que tenía que ser profesor de latín. Regina exsanguem. Acusatiu singular, complement directe. Uf, profe, aquí, tu saps el problema que vaig tenir per trobar això? ¿El qué? Això. Pues está aquí. Entrar a clase de latín para mí es de las cosas más gratificantes que hay, porque cuando se cierra esa puerta, entonces sí que solo estoy pensando en el latín, porque es donde encuentro en mi hábitat, es totalmente natural. Nuestro centro trabaja a intentar personalizar el aprendizaje, conocer el alumno y darle aquel plus, aquellas materias más, aquel currículum, aquella motivación extra para que el alumno se sienta bien acogido en el centro y dé más rendimiento. Uno de los proyectos potentes que tenemos en el centro es el teatro musical, que desarrollamos en cuarto de ESO. Es decir, aprovechar las asignaturas optativas o incluso asignaturas como ética para dar estos valores, pero a través de proyectos. Vale, quan vulgueu. La brodeu, la fem tota i fem cançó. Tota la part de ball que teniu assajada la fem i la resta que no tenim assajada l'acabem de cantar i ja està. Este país la conocen menos que ella. Claro, y tú lo conoces tanto. Están actuando, están cantando, otros compañeros les ayudan a hacer los decorados, otros les ayudan a maquillarse, crea mucha cohesión de grupo. Bueno, el alumno se siente muy motivado en este tipo de proyectos porque él es el protagonista, ¿no? Deja de ser, digamos, el elemento a veces pasivo que está en la clase y él realmente es el protagonista, que tiene una responsabilidad, que todos estamos dependiendo del primer actor o del coro para que todo aquello salga bien, ¿no? Cuando empiezas un proyecto siempre tienes que asumir que vas a tener unas reticencias. La gente está en su confort, en su hábitat y le cuesta mucho cambiar. Entonces lo principal es tener unos objetivos claros y intentar ir poco a poco para que se vaya transmitiendo a todo el claustro profesorado. Pero si tienes redes claras y encuentras un grupo de gente que realmente está motivada, tienes que ir poquito a poco ir convenciendo, ir sumando gente. El objetivo, el futuro para el instituto es conseguir que cada vez el alumnado se sienta mejor de estar en el instituto, más orgulloso de estar en el instituto y que las familias cada vez estén más satisfechas, cada vez confíen más en nosotros. Ese es el objetivo general, porque eso te va a llevar a todo. Cuando el alumno esté orgulloso, esté motivado, sus resultados académicos serán mejores, su índice de cohesión social será mejor. Ese es el gran objetivo del centro, ninguno más.